¿qué es lo que vamos a buscar? Lo que vamos a buscar precisamente es eso, aprender a integrar funciones trigonométricas y algunas de sus, aquí me falló el lápiz, combinaciones. ¿Listo? Ese va a ser el objetivo de esta clase. Ahora, para eso vamos a requerir algunas identidades especiales, principalmente en dos frentes. Por un lado, son las identidades del ángulo doble, que nos permite obtener esas identidades del seno de 2x y coseno de 2x. No sé si las hayan visto, pero nos van a ser extremadamente útiles. Son el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2, ¿cierto? Y coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Estas de acá son las que vamos a conocer como identidades de ángulo doble. ¿Listo? Por otro lado, creo que ya las debieron haber copiado, tenemos las identidades pitagóricas que nacen de esa identidad elemental que se llama seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Sé que probablemente algunos tienen en la cabeza esas que relacionan la secante cuadrado y la tangente cuadrado y la cotangente y la cosecante, y uno nunca se las aprendió bien. Pero hay un truquito para eso que es relativamente sencillo y es dividir esta ecuación pitagórica esencial entre algún término, bien sea el seno cuadrado o el coseno cuadrado. Entonces, fíjense una cosa, lo que vamos a iniciar, o cómo vamos a trabajar para llegar a las identidades que nos faltan, es dividir todo primero entre un seno cuadrado. Si yo divido todo entre un seno cuadrado, tendría seno cuadrado sobre seno cuadrado, que sería 1, más, ¿cuánto me da coseno sobre seno? Coseno sobre seno me da cotangente. Entonces lo que tendría sería coseno cuadrado sobre seno cuadrado, que sería cotangente cuadrado. Y por este lado tendría 1 sobre seno cuadrado, y 1 sobre seno es la cosecante. Y si está al cuadrado, pues será la cosecante cuadrado de x. Perfecto, esta es otra identidad que nos va a ayudar bastante. ¿Listo? Y ahora, una última identidad. Para nuestra última identidad lo que vamos a hacer es dividir ahora entre este coseno cuadrado de acá, nuestra identidad pitagórica esencial. Lo que tendríamos sería seno cuadrado sobre coseno cuadrado sería tangente cuadrado de x. Más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado me daría 1, y esto sería igual a la secante cuadrado de x. Y así las pueden obtener si algún día se les llega a olvidar. Estas son las identidades que vamos a llamar las pitagóricas. Y también nos van a ayudar mucho en nuestras estrategias de integración. Espero que hasta ahí haya sido más o menos claro. Ok, vamos a arrancar entonces con nuestras estrategias de integración. Arranquemos con las más básicas. ¿Qué hacemos para integrar senos y cosenos a alguna potencia, cierto? Seno al cubo, coseno al cuadrado, seno a la 5. ¿Cómo hacemos para atacar esas integrales? Verdaderamente esas integrales dependen de un aspecto principal, y es si mi exponente es de carácter par o es de carácter impar. Es decir, si estamos hablando de exponentes impares, recuerden, y si no lo sabían, los números impares tienen una regla de formación que es 2k más 1. Es decir, 1, 3, 5, etcétera, etcétera. Mientras que los números pares tienen una regla de formación que es de la forma únicamente 2k, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a aplicar algunas de esas estrategias y vamos a ver algunas de esas estrategias de integración. Vamos a arrancar pensando, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un coseno cuadrado o un seno cuadrado, o un seno a la 4 y un coseno a la 4? ¿Cómo integro funciones seno y coseno cuando su exponente es par? Y entonces, cuando el exponente es par, yo tengo que tener en cuenta sencillamente las identidades del ángulo doble, que me decían algo que ya habíamos visto antes, que el seno cuadrado de x es 1 menos 2 coseno de, x acá, y que coseno cuadrado de x nuevamente es 1 más coseno de 2x por acá. Tenía un errorcito por ahí. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es expandir el proceso y repetirlo hasta cuando lleguemos a una respuesta final. Entonces, vamos a arrancar con una integral relativamente sencilla, que sería el seno cuadrado de x. Entonces, lo que yo tengo que fijarme es, estoy en este caso donde el exponente de mi función es par. Si el exponente es par, entonces voy a utilizar las identidades de ángulo doble que corresponden a esa función en particular. Es decir, tener el seno cuadrado de x es lo mismo que tener la integral de 1 menos el coseno de 2x, todo esto sobre 2 de x. Esto de acá se puede trabajar mucho más sencillo, porque podríamos reescribir esta integral de la siguiente forma: 1 medio menos coseno de 2x sobre 2 de x.
Perfecto, y recordemos que la integral de una suma es la suma de las integrales, ¿cierto? Sigamos desarrollándolo entonces un momento. Claro, como tengo un término que es una constante, la integral de eso me dará la constante que tenía multiplicada por mi variable, que sería x, menos, ahora, fíjense que yo por acá tengo un medio, ¿cierto? Lo que podría hacer es lo siguiente, podría incluso repartirlo por si no lo vemos muy claro esa integral y tendríamos algo del siguiente estilo, un medio de la integral del coseno de 2x de x, ¿cierto? Esta integral de acá ya está resuelta y esta de acá falta por resolverla. Perfecto, pero entonces sigamos resolviéndola porque esa se saca de forma directa, ¿cierto? Es una sustitución que ya hemos trabajado. Entonces la constante me queda multiplicando, ¿cierto? Y como la única sustitución va a tratar de quitarme esta constante que está multiplicando, lo que voy a hacer es integro la función de afuera, me quedo con el argumento, ¿cierto? Y divido entre esta constante que estaba multiplicando, ¿cierto? Y al final de los tiempos, como es una integral indefinida, pongo más c. Es decir que el resultado final que estábamos buscando de la integral del seno cuadrado de x sería igual a 1 medio de x, ¿cierto? Menos el seno de 2x sobre 4 más c. Muchachos, sé que no es sencillo a simple vista aprenderse esto, pero les recomiendo que lo hagan. Con práctica uno se lo aprende, pero es bueno que uno se lo vaya interiorizando porque es una integral directa, ¿cierto? Cada vez que ustedes vean o lleguen a un seno cuadrado, ustedes saben cuánto de esa integral. Ahora, si yo estuviera haciendo un coseno cuadrado de x, claro, yo puedo hacer algo muy similar e integrar algo de este estilo. 1 más coseno de 2x, que es la identidad de ángulo doble para el coseno cuadrado, ¿cierto? De x. Perfecto. Los invito a que le pongan pausa a este video un momento, ¿cierto? Y desarrollen por su cuenta esa integral. Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo que estoy obteniendo acá. La única diferencia es que yo acá tengo un menos, mientras que acá tengo un más. Es decir, de una vez podríamos inferir que la respuesta sería 1 medio de x más el seno de 2x sobre 4. Y al final de los tiempos, como es indefinida, una constante c. Perfecto. Así se trabajan entonces esas integrales cuando el exponente es par. No todos van a ser tan sencillos, ¿cierto? Podríamos hablar de otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo. Este video va a ser un poco largo porque la verdad son bastantes estrategias de integración. Vamos a hablar ahora de qué ocurriría si nosotros estuviéramos, por ejemplo, integrando una función de la forma coseno de 4x de x. Entonces, aquí pueden haber varias formas de atacar el ejercicio, pero podríamos regirnos bajo los mismos principios que hemos venido trabajando. Podríamos tratar de escribir esto como la identidad de un ángulo doble. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo un coseno a la 4, ese coseno a la 4 lo podría escribir de la siguiente forma. Coseno a la 4 de x no es otra cosa que el coseno cuadrado de x elevado al cuadrado, porque los exponentes se van a multiplicar, ¿cierto? Ahora, la identidad que yo me sé está aplicando para este coseno cuadrado de aquí adentro. Es decir, estaría obteniendo algo del estilo 1 más coseno de 2x sobre 2, y todo esto estaría elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahí? Claramente esto nos va a llevar a algo un poco largo, que es una expansión de un binomio, pero es completamente necesario. Entonces, recuerden que este exponente va a aplicar tanto al numerador como al denominador. En particular, para el denominador yo puedo decir 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, y eso lo puedo sacar de la integral, ¿cierto? Voy a borrar esto de acá para que no se confundan. Listo. Entonces, ese 1 cuarto lo puedo sacar de la integral, y lo que estaría viendo entonces sería la integral de este binomio preexpandido. Eso me quedaría como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cierto? Listo, perfecto. Ahora, esa integral puede verse un poco difícil, pero la verdad es que no es tan complicada.
Recordemos que podemos partir la integral para la suma y podríamos integrar pedacito por pedacito. En particular, este 1/4 va a quedar multiplicando, ¿cierto? Y lo primero que voy a ver va a ser la integral de este 1 de acá. La integral de 1, pues va a ser x. Bien, voy a seguir. La integral de 2 coseno de x, entonces pongo acá más ese 2 que está multiplicando ahí, y la integral del coseno de 2x, ya sabemos que es el seno de 2x sobre 2. Y este 2 con este 2 claramente se pueden simplificar. Y ahora, más la integral del coseno cuadrado de 2x. Entonces, ¿será que es nuevamente necesario volver a aplicar la identidad del ángulo doble y volver a hacer todo este proceso? La respuesta es no, no es necesario. Por eso es importante aprendernos estos resultados de acá. Fíjense una cosa. Cuando yo tengo coseno cuadrado de x, lo que yo tengo es seno de 2x. Si esto se llama ángulo doble, quiere decir lo siguiente. Voy a hacer una anotación por acá. Si yo tuviera el coseno cuadrado de 2x, esto sería igual entonces a 1 más, como es ángulo doble, lo que tendría aquí sería lo siguiente, 4x sobre 2. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama ángulo doble. Si aquí me aparece un 2, aquí me aparece un 4, ¿cierto? Pero fíjense que la estructura es la misma. Voy a partir esto y el resultado va a ser muy similar. Lo único que va a cambiar es este pedacito acá en esa sustitución. Vamos a verlo de forma directa, y si no lo ven de forma directa, por favor, ábranlo y lleguen a esa respuesta. La respuesta de esta integral sería la siguiente. Nuevamente, voy a separar esto un medio. Entonces, esto me va a quedar un medio más coseno de 4x, ¿cierto? Sobre 2. Este un medio de acá es lo que me estaría dando un medio de x cuando lo integre, ¿cierto? Y ahora, más la integral del coseno de 4x. Entonces recuerden que como la única sustitución que tengo que hacer es para una constante que está multiplicando, voy a integrar la constante de afuera, perdón, la función de afuera, es decir, voy a tener más seno del argumento 4x, pero ese 4 que aparece aquí ahora lo tengo que dividir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como abajo yo tengo un 2, ese 4 que voy a dividir va a multiplicar por este 2. Es decir, esto me va a quedar sobre 2 por 4, es decir, sobre 8. Y al final de los tiempos, más c. ¿De acuerdo? Esa sería la solución de esta integral en particular, que si se puede simplificar, sí señores, pero por tiempo en el video no voy a hacerlo. Por favor, háganlo cuando ustedes estén practicando. ¿De acuerdo? Vamos con otro tipo de ejercicios. Estos me gustan más. La verdad es que los exponentes impares se la llevan mejor, por lo menos conmigo. ¿Por qué? En este caso lo que tenemos que hacer es un proceso bastante sencillo, vamos a verlo paso a paso, que es primero separar un término, luego vamos a aplicar una identidad pitagórica para transformar nuestra expresión y finalmente vamos a aplicar una sustitución. ¿Listo? Vamos a ver dos ejercicios. Entonces, vamos a hablar del coseno al cubo de x. Si estuviéramos hablando del coseno al cubo de x, vamos a aplicar paso por paso. Lo primero que vamos a hacer es separar un término. Es decir, ese coseno al cubo de x lo voy a escribir como un coseno cuadrado de x multiplicado por un coseno de x, ¿cierto? Y si sumo los exponentes me va a dar 3. Bien, listo. Lo que voy a hacer entonces es aplicar seno cuadrado más coseno cuadrado para transformar la potencia par. Es decir, claro, si yo le quito 1 a un número impar, mi resultado siempre va a ser una potencia par. A esa potencia par yo la voy a sustituir utilizando esa identidad pitagórica. Es decir, voy a decir que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x y ya. Entonces, si nosotros reescribiéramos esa integral, lo que tendríamos sería lo siguiente. 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x de x. Entonces alguien puede decir, oiga, pero esa integral se ve difícil. No, señores, la verdad es que esa integral sale sencillamente con una sustitución. ¿Cuál es esa sustitución? Es la sustitución de la función que me está quedando con potencia mayor a 1. Es decir, yo en este caso podría hacer la sustitución u es igual al seno de x.
Si yo hago esa sustitución, eventualmente me daría que du es igual a el coseno de x, ¿cierto? Ahora, reescribamos nuestra integral. Con esa sustitución, lo que estaríamos teniendo sería 1 menos u cuadrado, ¿cierto? Pero de u, fíjense que es todo este pedazo de acá. Y esa es una integral sencilla, ¿cierto? Esto me quedaría u menos u al cubo sobre 3 más c. Y si nosotros devolvemos la sustitución, estaríamos obteniendo entonces que la integral del coseno al cubo de x sería igual a lo que sería el seno de x menos el seno cubo de x sobre, sobre 3 más c. Perfecto, ese sería el resultado de nuestra integral. Ahora, los invito por favor para que practiquen esta integral de acá, ¿de acuerdo? El coseno a la 5 de x. Voy a asumir que ya lo practicaron y voy a resolver el ejercicio. Entonces, recuerden, lo que tenemos que hacer es separar un término y nos quedaría algo de este estilo en este caso. ¿Cierto? Perfecto, ¿qué voy a hacer? Me queda con la potencia par, lo voy a sustituir utilizando identidades pitagóricas. Alguien puede decir, oiga, pero espere un segundito, porque que yo recuerde la identidad pitagórica venía sobre el coseno cuadrado, no sobre el coseno a la 4. Sí, señores, pero recuerden que esta misma integral ustedes podrían escribirla de la siguiente forma. Coseno cuadrado de x al cuadrado multiplicado por coseno de x de x. ¿Cierto? Los exponentes se multiplicarían. Y ahora, sobre esto que queda dentro, sí puedo utilizar mi identidad pitagórica y me quedaría algo de la siguiente forma. 1 menos seno cuadrado de x al cuadrado por coseno de x. ¿Será que la sustitución cambia? No, la sustitución, si ustedes se dan cuenta, es la misma. Si yo hago u igual al seno de x, fíjense que como yo estoy separando únicamente un término, ese término siempre va a quedar, digamos, con potencia 1, nunca va a cambiar. Du siempre va a ser coseno de x cuando tengamos un coseno con potencia impar. Claro, si nosotros terminamos esto, podríamos hacerlo de la siguiente forma, 1 menos lo que sería u cuadrado elevado al cuadrado por un du, ¿cierto? ¿Cierto? Nada raro hasta ahí. Ya sabemos que esa integral es relativamente sencilla. Voy a partirlo por acá. Qué pena un poquito el desorden. Voy, para que no nos confundamos tanto, a seguir por acá, que tengo suficiente espacio. Esto sería la integral de un binomio expandido, que me quedaría 1 menos 2u cuadrado, ¿cierto? Más u a la 4 por du. ¿Cierto? Esa es la expansión del binomio. Y si integramos esto, llegaríamos a u menos 2 tercios de u al cubo más u a la 5 sobre 5 más al final de los tiempos c. ¿Cierto? Eso quiere decir que la integral del coseno a la 5 de x, devolviendo la variable, sería el seno de x menos 2 tercios del seno de x al cubo más el seno a la 5 de x sobre 5 más c. Espero que haya sido claro. Perfecto. En clase vamos a aprovechar para ver cómo se aplican estas ecuaciones de reducción. No soy muy fanático de utilizarlas porque uno nunca se aprende esa ecuación. Y para no volver más largo el video no me voy a meter con esto, ¿de acuerdo? Pero si quieren anótenlas, busquen qué son las ecuaciones de reducción y en clase vamos a ver un ejercicio hecho por este camino para que se entienda qué es lo que se busca, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer caso, son 3 casos que vamos a tratar, por eso el video va a ser un poco denso, pero prefiero hacerlo así que hacerlo en clase. En el siguiente caso vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una multiplicación de un seno y un coseno y además esas funciones tienen exponenciales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar por varios escenarios. Sabemos que esos exponentes pueden ser pares o pueden ser impares. Entonces, en uno de esos casos, uno de los exponentes va a ser par, o más bien, en el primer de los casos,
uno de esos exponentes va a ser par y el otro impar, ¿cierto? Bien sea el del seno impar, perdón, el del seno par y el del coseno impar, o en últimas, el del seno impar y el del coseno par. Verdaderamente son análogos, la estrategia solo implica pues hacer el cambio de chip y no aplicarla sobre un seno, sino sobre un coseno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a arrancar con eso. Vamos a plantear una integral y vamos a partir de ahí y vamos viendo cómo se formula esto. Si estamos hablando de uno de estos casos, vamos a asumir este caso de acá como ejemplo, ¿de acuerdo? Donde el seno es par y el coseno es impar. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si el seno es par, es decir, la potencia del seno es par, yo la podría escribir de la siguiente forma. Recuerden que los números pares llevan una regla de formación que sería 2k. Y eso viene multiplicado por un coseno que tiene una potencia impar. Entonces lo podría escribir como un coseno de 2k más 1 de x de x. Esa sería la integral que vamos a tratar en ese caso 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar un término del exponente impar. Es decir, en este caso nos vamos a fijar en el coseno, que es el que estamos asumiendo como impar. Si hacemos eso, nuestra integral quedaría de la siguiente forma. El término par lo dejamos quieto. Y para el impar, entonces, lo que vamos a hacer es separar uno. Es decir, por acá me quedaría coseno de 2k y por aquí me quedaría coseno de x, ¿cierto? Ahora, vamos a utilizar la identidad pitagórica seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si ustedes se fijan, este coseno de x es muy similar al que estábamos trabajando anteriormente para este tipo de funciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que aquí esto me está llevando a una sustitución y esa sustitución va a servir si todo esto que voy a poner en verde está en función del seno. Si todo eso está en función del seno, entonces yo podría hacer una sustitución para la forma diferencial coseno de x, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto nos quedaría el seno de 2k por x, ¿cierto? Y esto me quedaría multiplicado por coseno de, podríamos escribirlo de la siguiente forma. 1 menos el seno cuadrado de x, todo esto a la k. Y esto de acá, que tenemos dentro del paréntesis, sería el coseno cuadrado de x, que nos estaría dando esta expresión de acá, ¿cierto? Finalmente, aquí teníamos un coseno de x, y si hacemos una sustitución, pues en este caso la sustitución debe buscarse para poder sustituir este diferencial de acá. Es decir, la sustitución en este caso sería u igual al seno de x. En este caso, de acuerdo a eso, estaríamos llegando a u a la 2k multiplicado por 1 menos u al cuadrado elevado a la k de u. Y esta sería la integral que tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso sobre un ejercicio, no se preocupen. Supongamos que estamos haciendo algo de este estilo. La integral del seno a la 4, o más bien del seno al cuadrado de x por coseno al cubo de x. Algo más bien sencillo. Entonces, cojo un término de, bueno, aquí no tengo mucho espacio, entonces lo voy a escribir aquí abajo. Voy a dejar ese término con potencia par quieto y del impar voy a separar un término. ¿Cierto? Ahora, de este impar que me quedó ahora con potencia par, ¿cierto? Ese coseno cuadrado que tengo ahora, lo que voy a hacer es transformar eso. Esto me va a quedar como 1 menos seno cuadrado de x. Y todo esto va a estar multiplicado por el coseno de x. Claro, en este caso ya tengo mi sustitución, que sabemos que tiene que ser u igual al seno de x, para obtener du es igual al coseno de x, que si se dan cuenta es esto que está apareciendo por acá. Listo. Ahora, sigamos el proceso. En este caso, de acuerdo a la sustitución, tendríamos u cuadrado multiplicado por 1 menos u cuadrado, antes de que piensen que esto es un menos, porque no falta el despistado,
Esto sería u al cuadrado multiplicado por 1 menos u cuadrado y esto por un du. Claro, esta integral es relativamente sencilla, es una distributiva, ¿no? Esto me quedaría u al cuadrado menos u a la 4 por du. Y finalmente esto me daría u a la 3 sobre 3 menos u a la 5 sobre 5 más c. Perfecto. Ahora, devolvamos ese cambio de variable porque es una integral indefinida. Entonces, de acuerdo a esto, la integral del seno cuadrado de x coseno al cubo de x sería igual entonces al seno al cubo de x sobre 3 menos el seno a la 5 de x sobre 5 más c. ¿Listo? Esa es la estrategia de integración. Claro, fíjense que yo hubiera podido tener un ejercicio que los invito a hacerlo para que practiquen de la siguiente forma. Seno al cubo de x por coseno cuadrado de x. Sin embargo, la estrategia es la misma porque uno de los exponentes es par y el otro es impar, ¿cierto? Solo hay que cambiar la sustitución, es decir, la sustitución en este caso tiene que ser u igual a coseno, no u igual a seno. Los invito a hacer este ejercicio para que practiquen. De acuerdo, vamos a seguir con la siguiente técnica de integración, que es qué ocurre cuando ambos son pares, ¿cierto? Regálenme un segundito. Había por acá practicado el ejercicio para que no rindiera y lo borro. Ok. Entonces, ¿qué pasa si ambos son pares? Si ambos son pares tenemos que recurrir a nuestras identidades de ángulo doble, tanto para el coseno de x como para el seno de x, ¿cierto? Y además tenemos que recordar esa identidad de ángulo doble del seno que a veces puede ser bastante útil. 2 seno de x coseno de x es igual al seno de 2x, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio y ya porque pues este camino a veces hay que darle bastante vuelta y pueden dar integrales largas. Pero no nos vamos a matar con eso lo haremos en la clase y los que se van a matar con eso son ustedes, no mentiras. La idea es que nuevamente esto nos sirva como un instrumento precisamente para que en la clase nos rinda más y la podamos aprovechar más. Ok, entonces, si yo tengo algo de este estilo, lo que tengo que hacer es aplicar identidades, ¿de acuerdo? Precisamente identidades de ángulos dobles en muchos casos. Podríamos hacer lo siguiente de acuerdo a eso. Podríamos hacer o plantear esto como una integral de 1 menos coseno de 2x sobre 2, que sería este término de acá, multiplicado por lo que sería 1 más coseno de 2x sobre 2, pero todo esto al cuadrado. Esto de acá sería lo mismo que el coseno cuadrado de x elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, listo. Si se dan cuenta, esto se ve más bien complicado y de hecho parcialmente lo es, ¿cierto? Aquí es cuando es bueno tener algunos trucos de álgebra bajo la manga. En particular, fíjense una cosa. Este coseno, 1 más coseno de 2x sobre 2, al cuadrado yo lo podría partir en dos factores. Es lo mismo que tener esto de acá, multiplicado por lo mismo, ¿cierto? No estoy diciendo que esto que vaya a hacer se pueda hacer siempre, no, la verdad es que no. Pero si se dan cuenta, podría tomar uno de estos términos que salen de ese cuadrado y relacionarlo con este término que estoy indicando en morado. Si se dan cuenta, esos términos forman lo que es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Ahora, esa diferencia de cuadrados me va a permitir de pronto deshacerme de uno de esos factores, ¿cierto? Y que el otro me quede al cuadrado, pero pues ya sabemos más o menos cómo trabajar esos cuadrados. Ahora, si yo aplico esa diferencia de cuadrados, me quedaría el primero al cuadrado 1 menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? Y por acá esto estaría dividiendo en la multiplicación de los denominadores, que sería 4. Y claro, esto todavía lo tengo que multiplicar por ese término que me hace falta por acá. Es decir, por 1 más coseno de 2x sobre 2. Ok.
Entonces, esto ya se vuelve una distributiva. Fíjense que podríamos agrupar los denominadores, sacarlos de la integral. Esto me quedaría 1/8, esto me quedaría una integral, ¿cierto? Y ahora apliquemos distributiva. Este término por este término me quedaría 1. Este término por este término me quedaría menos coseno cuadrado de 2x. Ahora, aplicamos las otras dos distributivas, me quedaría más coseno de 2x menos coseno al cubo de 2x de x. Listo. Esa integral se ve larguísima, pero la verdad es que no es difícil. Recuerden que nosotros podemos partir la integral para cada uno de estos pedazos, ¿cierto? Y de ahí la importancia de conocer el ángulo doble y de tener ya un cierto nivel de habilidad para la integral de sustitución. ¿Listo? Entonces, miremos qué está ocurriendo. Por este lado estaríamos teniendo 1/8 multiplicado por la integral de 1, ya sabemos que me está dando x, menos la integral del coseno cuadrado de 2x. Recuerden que ese es el truco que habíamos hecho antes. Si no lo recuerdan, devuelvan el video un momento, porque esto me está dando menos 1/2 de x. Esto me quedaría más el seno de 4x sobre 8. Es una integral que ya habíamos hecho, ¿cierto? Ahora, por este lado tendría el coseno de 2x. Eso me daría el seno de 2x sobre 2. Y por este lado tendríamos el coseno al cubo de 2x, ¿cierto? Pero nosotros ya habíamos hecho algo con el coseno al cubo de 2x. Miremoslo por acá un momento y pensemos cómo podríamos aplicar esto de acá. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué cambia acá? Si nosotros tuviéramos 2x, ¿la sustitución cambiaría? Verdaderamente sí, y aparecería por ahí una constante. Dividiendo, multiplicando, por favor les voy a pedir en este momento que lo razonen, lo apliquen y vamos a verificar en el paso a paso si tenían razón, pero por favor intenten deducir si este es el resultado para el coseno al cubo de x, cómo sería el resultado para el coseno al cubo de 2x. ¿De acuerdo? Vamos a hacerla por acá por aparte. Recuerden, si nosotros tenemos la integral del coseno al cubo de 2x de x, lo que tenemos que hacer sencillamente es separar un término y reemplazar el otro. Es decir, esto me va a quedar 1 menos seno cuadrado de 2x multiplicado por el coseno de 2x de x, ¿cierto? Ok, aplicamos nuestra sustitución. U sería igual al seno de 2x. ¿Y qué es esa constante que espero que hayan podido deducir que cambiaba? Que cuando yo derive esto me va a aparecer 2 coseno, x de x. Es decir, de u medios sería igual al coseno de 2x de x. ¿Se dan cuenta? Esta es la única constante que verdaderamente está cambiando en este caso. Es decir, el resultado que teníamos para el coseno al cubo es prácticamente el mismo, solo que va multiplicado por un factor de 1/2. ¿Lo vieron? Entonces lo vamos a anotar por acá. Esto sería 1/2 factor de. Entonces, por acá, esa no me la sé de memoria, sería el seno de 2x menos seno al cubo de 2x. Perfecto, pero entonces, como estamos hablando de coseno de 2x, esto sería el seno de 2x menos seno de 2x al cubo, se me acabó el espacio y por acá venía sobre 3. Y al final de los tiempos, recuerden, va un más c y cierro ese 1/8 que estaba multiplicando al inicio. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar acá por si le quieren tomar un pantallazo. Listo. Ok, ese fue el segundo de los tres casos que vamos a aplicar. El tercer caso sirve para la tangente m secante n o en su defecto para, digamos, los análogos, cotangente m multiplicado por un cosecante a la n.
¿De acuerdo? Hay una condición particular y es que para algunos de esos casos, esto solo tiene dos estrategias. Una es cuando el exponente de esa secante es par, pero tenemos que cumplir una condición y es que sea mayor a 4. Es decir, esto va a ser de la forma 2k con k mayor o igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, planteemos esa integral que estaríamos viendo. Estaríamos viendo una tangente m con algún exponente, no sabemos si es par o impar. Lo vamos a dejar expresado. Pero sabemos que la secante va a tener una expresión par, es decir, ese exponente de la secante lo podríamos escribir como 2k, ¿cierto? Porque es un número par. A pesar de que tenga que ser mayor o igual a 4, lo puedo escribir con 2k, recordando que ese k debe ser mayor a 2. ¿De acuerdo? Lo siguiente que tenemos que hacer es separar un secante cuadrado. Es decir, lo que obtendríamos sería la integral de la tangente a la m de x multiplicado por la secante de 2k menos 2, porque voy a quitarle un secante cuadrado. Y ese secante cuadrado que le quito lo tengo que poner multiplicando. Perfecto, estoy llegando a una integral de este tipo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir u por la secante al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que esta secante de acá yo la puedo transformar, ¿cierto? Yo la puedo transformar en una tangente. Entonces, el último paso va a ser una sustitución de la forma u es igual a tangente de x. Vamos a hacer un ejercicio de esos. Supongamos que nosotros tenemos algo de este estilo. Una integral de, no sé, la tangente al cubo de x multiplicado por la secante a la 4 de x de x. Si se fijan, nuevamente estamos hablando de la secante, tiene un exponente par y es mayor o igual a 4. Perfecto. Aquí había preparado tangente cuadrado, vamos a quedarnos con tangente al cubo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que separar una de esas tangentes cuadrado. Y en ese caso, esto me quedaría secante cuadrado por secante cuadrado. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Una de esas secantes cuadrado que me quedó por acá, la voy a convertir en una tangente. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado de esas identidades pitagóricas, donde dijimos que la tangente cuadrado más 1 era la secante. Es decir, la secante cuadrado menos 1 es la tangente cuadrada. Esto estaría multiplicado entonces por 1 más tangente cuadrado de x, ¿cierto? Y esto multiplicado por la secante cuadrado de x. Perfecto. Ahora, hacemos una sustitución y fíjense que si nosotros decimos u es igual a la tangente de x, esto nos llevaría a un elemento diferencial de la forma de u igual a la secante cuadrado de x, que es precisamente lo que tenemos acá. Por eso, esta estrategia de integración. ¿De acuerdo? Si sustituimos entonces, lo que estaríamos teniendo sería un u al cubo multiplicado por 1 más u cuadrado y eso por un du. Claro, yo en esa integral puedo aplicar una distributiva, ¿cierto? Una regla distributiva. Me quedaría u al cubo más u a la 5 de u. Finalmente esto sería u a la 4 sobre 4 más u a la 6 sobre 6 más una constante c. Ahora, si yo devuelvo mi cambio de variable, esto era tangente al cubo por la secante a la 4 de x. La integral que yo quería hacer en un inicio sería la tangente a la 4 sobre 4 más tangente a la 6 sobre 6 más c. Perfecto, esa era la integral que estaba buscando. Y vamos a mirar nuestro último caso de integración, donde la tangente tiene un exponente impar. Entonces, supongamos que, bueno, por si no lo recuerdan, como es impar, significa que ese m lo vamos a escribir como un 2k más 1, que es la expresión para números impares, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos algo del siguiente estilo.
tangente elevado a la 2k más 1 de x. Esto va a estar multiplicado por un secante a la m de x, a la n, perdón, me confundí de exponente, para no generar confusiones. Listo. Ahora, esta es la integral que quiero resolver. Para resolverla lo que voy a hacer es separar un secante por un tangente, ¿de acuerdo? Eso es lo que está haciendo la estrategia. Es decir, lo que terminaría teniendo sería, voy a sacar un tangente de acá y voy a sacar una secante de acá. Si hago eso, esa tangente 2k más 1 me quedaría únicamente como tangente a la 2k. Esa secante de x me quedaría secante a la n menos 1 de x. Y de esos dos factores lo que yo saqué fue una secante de x por una tangente de x de x. Y el último paso va a ser hacer una sustitución donde u sea igual a la secante de x. ¿Por qué? Porque nuevamente este de u me va a dar una secante por una tangente, que es precisamente lo que, señoras y señores, tenemos acá. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y con eso acabamos ya por acá. Supongamos que vamos a integrar la tangente al cubo de x por la secante al cubo de x de x. Fíjense que la secante no tiene que tener un exponente par como lo tenía antes. Sencillamente tenemos que verificar que la tangente tenga un exponente impar, ¿cierto? Todo depende nuevamente de la estrategia de integración que estemos aplicando. Por eso es importante practicar bastante. Mirar si estoy en un caso de estos o si estoy en un caso de estos. ¿De acuerdo? En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar una secante por una tangente. Es decir, esto me quedaría la tangente cuadrada de x, secante cuadrado de x, y ahora lo que yo separé fue una secante de x por una tangente de x. Todo esto por un de x. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es transformar eventualmente todo a términos de secante para esa sustitución de la que habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Esta de acá. Entonces fíjense que todo lo tenemos que tener en términos de secante. Y no sé si lo recuerden de nuevamente nuestras identidades pitagóricas, ¿cierto? La secante es tangente cuadrado más 1. Es decir, podríamos escribir esta integral de acá de la siguiente forma. Esta tangente cuadrado la convierto a secante, eso sería la secante cuadrado de x menos 1, eso multiplicado por la secante cuadrado de x, y esto estaría multiplicado por la secante de x, tangente de x, y esto un de x. Listo, apliquemos nuestra sustitución. U es igual a la secante de x, perdón, no de x, secante de x. Esto implica que de u sería igual a la secante de x, tangente de x, por un de x. Perfecto, si reescribimos nuestra integral, entonces tendríamos u cuadrado menos 1 multiplicado por u cuadrado, y eso multiplicado por lo que sería de u, ¿cierto? Esta integral es relativamente fácil, es sencillamente una distributiva. Por un lado me va a quedar u a la 4, ¿cierto? Y cuando yo integre u a la 4, eso me va a quedar u a la 5 sobre 5. Y por el otro lado tendría u al cuadrado, y cuando integre u al cuadrado me queda u a la 3 sobre 3 más c. Claro, tengo que devolver mi constante porque es una integral indefinida, y lo que estaríamos teniendo es que la tangente al cubo de x, secante al cubo de x sería igual a lo que sería la secante a la 5 de x, ¿cierto? Sobre 5 menos la secante al cubo de x sobre 3 más c. De acuerdo. Y con eso acabamos el video. Estuvo un poco largo, pero si se dan cuenta, de por sí las estrategias son bastantes. Entonces, bueno, espero que con esto más o menos quedemos listos para trabajar la clase que viene en todos los ejercicios que podamos.